Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Es un gusto estar de nueva cuenta por aquí con todos ustedes, ver las caras amables que normalmente ya me estoy acostumbrando a ver en estas sesiones. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en la tercera sesión de alineación para el proceso de certificación del estándar 1264, que es el diseño de un modelo de negocio para pymes, con el cual hemos estado trabajando en las últimas sesiones. Que muy bien. Perfecto. Oigan, y para quienes tuvieron la oportunidad de estar en la sesión del sábado, como siempre, pues me gusta recoger el tiradero, ya saben cómo arrancamos. Las rúbricas son más bien consejos o sugerencias para que ustedes autoevalúen su trabajo. Esto es muy importante. Las rúbricas que yo les pongo es una referencia para que ustedes estén seguros de por dónde están caminando en términos de su trabajo. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces les decía, las rúbricas son creadas especialmente para que ustedes puedan ir autoevaluando el avance, cómo lo están haciendo, de qué manera están teniendo en cuenta su trabajo, su proceso, y que de esa forma puedan ustedes saber si van bien o se regresan, ¿no? Vimos el mapeo de procesos, que es muy importante, los objetivos SMART, los aspectos legales, que es un tema muy importante en el proceso de planeación de un asunto de MIPYMES, aspectos financieros también, los tipos de diagramas, el mapeo, las razones financieras. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, pues ya habiendo el concepto de sustentabilidad que lo retomamos de nueva cuenta, lo vimos en la sesión 1, lo habíamos visto en la sesión 2, pero es interesante tenerlo en cuenta permanentemente por la responsabilidad social que tenemos que tener para efectos de poder ser consultores responsables socialmente hablando, ¿va? Entonces, si me permiten, quiero arrancar con la tercera etapa de la alineación, con el módulo 3 de la alineación. En este caso, vamos a ver, estamos viendo el proceso de alineación para la certificación en el estándar EC 1264, que es el diseño de un modelo de negocio para pymes en su última etapa del proceso de alineación. Recuerden que el proceso de alineación sirve para ver conceptos, para ver temas, para obtener aprendizajes que ustedes deben de tener para poder estructurar sus productos para ir a la evaluación. Esta parte que ustedes ven conmigo, yo sugiero actividades, yo sugiero cosas que pueden hacer para reforzar su conocimiento, para que puedan presentar ante sus clientes, pero al final del día los productos que pide el estándar son los que están marcados en el estándar y que verán ustedes o revisarán de manera más concreta en las tutorías que les facilita ICE México CID para que ustedes integren sus productos con vías a la evaluación. En este caso, lo que yo voy viendo y lo que voy sugiriendo como actividades que vamos haciendo no son para que las envíen, no son para que las compartan, no forman parte del proceso de evaluación, son actividades sugeridas para que ustedes ejerciten sus habilidades, sus conocimientos con miras a que los apliquen en sus productos para el proceso de certificación. Esto es muy claro para que no se confundan, por favor. ¿Vale? Muy bien, el tema que vamos a ver hoy es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, soy fan de estos temas, me encanta ver cómo se procesan y es la presentación efectiva de lo que hay que hacer, la venta, digamos, del modelo de negocio para pymes, cómo se presenta, cómo se hace. Vamos a ver algunos tips importantes para poder dominar ese proceso de la presentación del modelo de negocio con un enfoque neurocientífico o con un enfoque muy aterrizado a entender muy bien en dónde están desde la perspectiva científica, ¿vale? Entonces, el primer tema que vamos a ver es ¿qué es el enfoque neurocientífico? ¿Por qué tomarlo? ¿Para qué nos sirve? Y el enfoque neurocientífico en una presentación efectiva no solo busca transmitir información, esto es muy importante, no es solo la información que doy. El enfoque es que busca influir en la percepción, en la emoción y la toma de decisiones de quien escucha. Esto es fundamental para toda aquella persona que esté formándose como consultor, que esté trabajando en consultoría MIPYMES, que esté trabajando en procesos de negocio, también tiene que conocer, entender que tiene una responsabilidad muy importante en términos de qué, una responsabilidad muy importante en términos de hacer la venta propia de lo que está proponiendo. Porque un consultor, un asesor, un diseñador de modelo de negocios puede ser el mejor, pero si en cuanto al contenido, en cuanto al formato, en cuanto al fondo, pero si no sabe colocar de manera efectiva sus ideas, venderlas al cliente, no va a obtener el resultado que va a estar esperando. ¿Por qué? Porque no serán tomadas las decisiones en función de lo que se está sugiriendo. Entonces, esta parte es importante tenerla en cuenta. Hay que tener conocimientos técnicos, habilidades
para el desarrollo de los productos, conocimientos para la integración de los modelos de negocio, pero habilidades de esta naturaleza blandas de relación para poder presentar de manera efectiva y contundente los proyectos, los modelos y que sean entendidos, comprendidos, pero sobre todo bien aceptados por el cliente para que sean ejecutados como consecuencia y tengan un resultado exitoso. Entonces, desde la neurociencia sabemos que las decisiones humanas no son totalmente racionales, eso hay que dejarlo muy claro. El cerebro responde primero a emociones y luego justifica con efectos lógicos. Entonces, el trabajo de conectar emocionalmente con tu cliente, con el dueño de la empresa, es vital para poder tener éxito en el proceso de la presentación. Una presentación exitosa debe de activar las zonas del cerebro vinculadas con la empatía, la recompensa, la atención, la memoria, es decir, el recuerdo de asuntos pasados, y esto se logra mediante un diseño estratégico de contenidos de la manera como se presentan, cómo se dicen, cómo se comunican. Por eso es importante lo que vamos a ver el día de hoy. No es solo hablar bien, hablar fuerte. Mucha gente me dice, oye, ven, enséñame a hablar, dime cómo lo hago. Sí, hay herramientas, hay técnicas, pero hay mucho más resultado o es más sólido el resultado cuando se trabaja desde el conocimiento, desde la preparación, desde la concepción del modelo que estamos impulsando para efecto de ser colocado o vendido con nuestro cliente. Ahora, ¿cuáles son los elementos clave para una presentación efectiva con este enfoque? Primero, un inicio emocionalmente poderoso, algo que llame la atención, que enganche al cliente. El cerebro decide en los primeros 90 segundos si se conecta o no. Por ejemplo, hay mucha gente que está en contra de las teorías de color, del vestuario, de la imagen física. Y yo soy ferviente, yo creo en eso. De hecho, tengo una certificación en imagen física. ¿Por qué? Porque los primeros 90 segundos del cerebro, es decir, la primera impresión es fundamental, es vital para lograr conectar, tener un rapport con el cliente y que nos permita avanzar. Entonces, no solo se habla con la presentación, con lo que se dice con el argumento, también la presencia física logra tener un impacto importante en esos 90 segundos. Por eso es fundamental cuidar también los aspectos del entorno y físicos de una presentación. Entonces se recomienda comenzar con una historia real, con una pregunta provocadora, que evoque, que rompa el status quo del cerebro de la persona, de lo que está pensando, o una imagen impactante, algo que cambie el contexto para lograr atraer la atención y que el cliente se quede con nosotros. Solo hay que tener cuidado con un asunto muy importante. Me ha tocado ver presentaciones y recomendaciones de gente que coloca imágenes rudas, imágenes crudas, cosas demasiado chistosas o cosas demasiado duras que a veces son fuertes para la emoción del ser humano con tal de atraer la atención, o inclusive cosas que poco tienen que ver con el tema que estamos tratando. El enfoque particular de este punto es lograr hacer comentarios, aseveraciones, afirmaciones, imágenes relativas a lo que estamos hablando, coherentes, que no sean agresivas a la persona, pero que logren atraer su atención. La parte importante es ser creativos. ¿Cómo logro poner ideas en la cabeza, en la memoria de los demás de forma creativa? Por ejemplo, aquí un ejemplo. ¿Sabían que 3 de cada 10 niños no desayunan antes de ir a la escuela? Esa pregunta seguramente la hemos visto en otras presentaciones, seguramente la hemos visto en otros contextos. Yo digo que es una pregunta importante para romper el hielo en una presentación, pero yo agregaría que no solo 3 de cada 10, sino las consecuencias en el aprendizaje de los niños cuando no desayunan, y enlistaría por lo menos 3 o 4 para efecto de decir, si no desayunan, entonces la consecuencia es esta. ¿Qué voy a vender? Seguramente algún modelo de negocio que tenga que ver con el impulso al desayuno de los niños. Últimamente me ha tocado ver en diferentes partes del país negocios de familias, de mujeres que no trabajaban o que se dedicaban al hogar, que hoy trabajan para efecto de ayudar a la economía del hogar y que con sus vecinas, con sus entornos cercanos, se organizan para cocinar alimentos para las familias que no tienen tiempo de hacerlo. Cobran por ello, se hace una red de ayuda, una red de apoyo, y son modelos de negocio, de pequeños negocios que están siendo rentables y exitosos. ¿Por qué?
porque como ya lo veíamos en las sesiones de alineación primeras, satisfacen un problema o solucionan un problema. Las familias que no tienen tiempo de cocinar, de atender, de poder preparar alimentos para los niños y además en este contexto del impacto de que los niños no desayunen por falta de tiempo, preparar lunch, etcétera. Entonces es una cadena, es un negocio que además es socialmente responsable. ¿Por qué? Porque emplea o genera empleos locales cercanos a la comunidad, puede generar también consumo local si se compran en las tienditas cercanas a los domicilios donde se genera. Entonces es una cadenita interesante. Ya me ha tocado ver varios negocios de esta naturaleza con desayunos, con comidas, que incluso llega a domicilio en el topper con toda la alimentación, etcétera, para la familia, con un costo fijo por semana, y otros incluso que vienen acompañados de la cita con el nutriólogo. El nutriólogo diseña las dietas y es la dieta que recibe la familia semana a semana por un costo específico. Entonces empezamos a ver negocios diferentes y eso me trajo porque logró atraparme el contexto del impacto de los niños que no desayunan. ¿Cuál es el problema? La falta de tiempo de muchas amas de casa, de muchas familias, padres de familia, para poder generar desayunos nutritivos para sus niños, mandarles el lunch adecuado para la escuela, y ahí es donde entran este tipo de negocios que pueden atrapar la atención de muchos, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer en esta parte del proceso es un inicio totalmente poderoso. Yo no sé si a ustedes les atrapó la plática de este tipo de negocios, pero yo, que lo he visto recientemente, me parece que un negocio de esta naturaleza me atrapó. ¿Qué están haciendo las mujeres que se autoayudan, que hacen cadenas de valor? Es un negocio muy de mujeres y que me parece muy interesante lo que están haciendo en el apoyo a las familias mexicanas en algunas partes del país. Y me recuerda incluso aquella gran idea que se tuvo en algún momento, que hoy funcionan muy diferente, pero que eran los famosos comedores en las escuelas o comedores comunitarios, en donde se organizaban las familias para que unas madres de familia cocinaban, se turnaban otras, se organizaban los padres de familia para llevar los insumos para solucionar problemas de alimentación en zonas rurales. Ahora estamos viendo estos modelos de familias que son negocio, pero que lo hacen en zonas urbanas densamente pobladas, ¿no? Es un enfoque diferente, un contexto distinto, pero en esencia tiene mucho que ver con lo mismo. Segundo elemento para una presentación exitosa: una estructura sencilla. ¿Qué es esto? La sencillez en las estructuras de las presentaciones son la clave del éxito. Me ha tocado ver presentaciones verdaderamente largas, enormes, con muchísimos datos, con diagnósticos inmensos, y no logran el resultado esperado porque la gente se aburre, la gente se pierde la atención del cliente. Entonces sugiero una estructura clara y sencilla, que tenga una lógica básica de introducción, desarrollo y cierre. ¿Por qué esa lógica? Porque normalmente la introducción te permite poner en contexto la problemática que vas a abordar, el tema que vas a abordar, lo que vas a colocar en la mente de la audiencia. El desarrollo, que es el nudo del proyecto, los objetivos, las estrategias, el modelo, el mapa, cómo opera, etcétera, en función de la presentación de un modelo de negocio para mi pyme. Y el cierre, que son las conclusiones de lo que vas a lograr con la implementación del modelo de negocio en el mediano y largo plazo. Se podría colocar en el cierre las métricas o los parámetros sobre los que vas a medir el avance del modelo de negocio, para que sea una estructura básica. Si ustedes recuerdan, cuando se estudia literatura, cuando se estudian las obras clásicas, normalmente las obras de teatro, las obras clásicas tienen esta estructura: introducción, nudo, desarrollo y cierre, para efecto de poder atrapar a la audiencia. Se usa la regla de tres ideas principales, 3 beneficios básicos, 3 pasos. El efecto de enumerar estructuras predecibles generan una sensación de seguridad cognitiva, y eso se utiliza mucho en discursos, en mensajes. Voy a darles los 5 puntos, los 5 tips, las 3 etapas del proceso. Enumeren, ayuda mucho. Si ustedes tuvieran hoy que enumerar la integración del modelo de negocio para una MIPYME, ¿qué implica? La parte diagnóstica del contexto, la parte del modelo de negocio que tiene que ver con la idea central, la parte que vende, el problema que resuelve, el valor que aporta, la cadena de valor, los canales de comunicación, la mercadotecnia y los indicadores para evaluar el servicio, más o menos enumerados en un proceso de esta naturaleza. Entonces, la enumeración, el marcar orden de ideas, te ayuda muchísimo para lograr atrapar a tu audiencia. El 3,
Soporte minimalista, ¿qué es esto? Una idea por diapositiva, menos es más, frases grandes, frases cortas, imágenes que atrapen a la audiencia. Minimalista en donde logras colocar una sola idea en el centro o en la cabeza de tu audiencia, logras poner la atención de tu audiencia en un solo concepto, la atraes y ahí la concentras. ¿Para qué? Para que la gente se quede con esas ideas clave perfectamente establecidas en ese proceso. El uso de imágenes que evoquen, iconos, tipografías grandes, ahí tienen un ejemplo, el Brain Research, que ahí tienen un contexto que es un cerebro, una mano y una sola frase, que solamente evoca a un concepto que es de investigación de cómo funciona nuestro cerebro o el cerebro humano. Evitar textos extensos. El cerebro no puede leer y escuchar al mismo tiempo con eficacia. Recuerden que habemos gente que aprendemos de la lectura o que entendemos de la lectura, otros de la escucha, otros de las imágenes. Entonces, si logramos comunicar de forma más sencilla, vamos a tener una comunicación más homologada a nuestra audiencia en función de la forma como aprende para efecto de lograr influir en la toma de decisiones para la presentación de un modelo de negocio. Elemento 4, lenguaje corporal congruente. Y esto es muy importante y retomo un poco el tema de la imagen física. No basta con saber, también hay que parecer. Y para que ustedes puedan ser consultores exitosos en términos de modelos de negocio para MIPYMES, pues tienen que cuidar estos elementos, la forma como se ven, postura erguida, movimientos naturales, hacer contacto visual. Si lo están haciendo en la cámara, que es uno de los temas que a veces es más complejo, voltear a ver a la cámara es lo más difícil, porque uno está tratando de ver a la audiencia en la cámara, tratando de ver la presentación y de pronto se nos olvida en dónde está la cámara. Recuerden que el puntito rojo, el puntito verde, es a donde hay que estar volteando para efecto de hacer contacto visual con la cámara que permita a su vez al receptor de la imagen tener la percepción, la sensación del contacto visual que se está haciendo a través de un medio digital, ¿va? Es muy importante, esa parte del contacto visual es clave. Manos visibles siempre trabajando, ¿por qué? Porque dan el mensaje de confianza, de que todo está bien, estás comunicando. El cuerpo comunica muchísimo más en muchas ocasiones que la propia voz o que el propio contenido. Lo que ustedes logren comunicar con su lenguaje corporal va a tener mucha mayor potencia que simplemente lo que están diciendo en el contenido. Me ha tocado ver y conocer grandes oradores que en el contenido no son tan buenos, pero que son verdaderamente histriónicos en la forma como se manejan ante la cámara, en la forma como comunican con las manos, en la forma como estructuran su contenido con altas y bajas de voz, subidas, bajadas, silencios. Esos elementos son poderosos para lograr comunicar de manera más efectiva. Manos visibles, gestos abiertos aumentan la credibilidad, la apertura, mostrar apertura, manos abiertas, no cerradas, no brazos cruzados, no manos agarradas, manos abiertas, cercanas a la gente, que te permitan mostrar o dar cercanía. Ahí tienen algunas imágenes de apoyo para que vean a qué nos referimos. Y algo bien importante, su expresión facial, la sonrisa congruente. ¿Por qué? Porque cuando se está hablando de temas serios, hay que ser serios. Cuando se está hablando de temas que no lo son tanto, se puede sonreír. La expresión facial de las emociones tiene que ser absolutamente congruente con lo que se está diciendo. Si tú estás dando una mala noticia y estás sonriendo, te estás riendo, pues es una incongruencia que pudiera incluso parecerle a burla a quien está recibiendo la información. Y del lado contrario, si tú estás comunicando algo positivo, algo bueno y demás, y no comunicas con esa emoción positiva, la gente no te va a creer que es un elemento positivo, va a empezar a dudar, va a tener reticencia a lo que le estás diciendo. Es muy importante mantener la congruencia entre la expresión, el lenguaje corporal y el contenido es fundamental, ¿vale? Las sonrisas, las pausas, el ritmo que ayudan a generar empatía con la gente, con la audiencia, que es muy importante en el proceso, ¿vale? Siguiente, el tono y el ritmo. Esto es fundamental. Alternar entre tonos energéticos y pausas da vida al mensaje. Alguien o una persona que comunica permanentemente arriba o permanentemente abajo, en volumen, en emoción, termina por aburrir a la audiencia.
Entonces el tono energético alto para comunicar cosas importantes, más bajo para captar atención, te ayuda mucho a mantener una presentación que te atraiga. ¿Por qué? Porque te llama la atención cuando subes, pero también llama la atención cuando bajas. ¿Por qué bajó? Entonces, esa habilidad de manejarte entre elementos bajos y suaves en contextos de una comunicación que no requiere estridencia y altos cuando la comunicación requiere estridencia, va a depender de cómo comuniques y de cómo le mandes el mensaje a tu audiencia. Prepárate, trabaja frente al espejo, ensaya tu guión, ensaya tu pitch. Recuerda que el tiempo de atención de tu audiencia normalmente es muy corto y tienes que lograr efectos positivos en el corto plazo, pero sobre todo lograr el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Que tu modelo de negocio, cuando lo presentas, cuando lo defiendes ante la audiencia, sea bien visto, sea bien aceptado, sea defendido por también no solo el contenido, sino por la forma como se presenta. ¿Vale? Y las pausas estratégicas que aumentan la recordación de la idea clave. ¿Qué es esto? Que es un punto importante. Cuando tú guardas silencio para llamar la atención, para recordar, cuando dejas espacio a que la audiencia reflexione sobre lo que les estás diciendo, haces una pequeña pausa para que el otro eche a andar su cerebro, empiece a conectar con lo que dijiste y tenga tiempo de construir ideas para recibir la nueva idea que le vas a decir. Eso es muy importante que lo tengas claro como una estrategia o una herramienta fundamental para atraer a la gente. El tono y el ritmo. Y la narrativa emocional que es fundamental en el proceso. Contar historias personales, casos reales, testimonios que le van a dar poder a las cifras. Por ejemplo, y quiero tomar un ejemplo de lo que yo hago normalmente en mi trabajo. Uno de los servicios que yo doy muy puntualmente a mis clientes es la integración de informes de gobierno. O sí, esas cosas que a muchos nos chocan cuando los políticos van y dicen los resultados. Bueno, a mí me contratan mucho para estructurar esos mensajes, esos contenidos. Y yo siempre les he dicho, los números pueden decir muchas cosas, pero la parte emocional es mucho más importante. Entonces, contar historias diferentes, hablar de los beneficiarios e incluso reconvertir los números en datos que sean útiles para la gente, hacer comparativos, porque no simplemente basta con hablar de toneladas de asfalto, toneladas de cemento, kilos de ayuda. No, sino lo que implica o lo que representa en el beneficio directo para las personas. En el caso de las MIPYMES, ustedes tienen que contar las historias de lo que les ha pasado en modelos de negocio de MIPYMES. Ejemplo, la historia de esas familias o esas mujeres que quiero ser muy cuidadoso, no quiero dejarlo exclusivo al tema femenino porque es muy abierto, de cadenas de ayuda en donde cocinan o elaboran alimentos para otras familias que no tienen tiempo de hacerlo, me parece un ejemplo de un modelo de negocio pequeño, de mi pyme, con alto potencial de ser muy rentable, con estructura para familias que con hijos pequeños que requieren tener tiempo para atenderlos, estar en casa. Y entonces ese ejemplo a mí me atrapa. ¿Por qué? Porque yo conecto emocionalmente con la necesidad en dos vertientes, de que alguien apoye a la familia en términos de alimentación y la otra con familia cercana, parientes que tienen una necesidad de incrementar ingresos, pero que no tienen tiempo para salir a trabajar porque tienen niños pequeños, pero que cocinan delicioso. Entonces, ¿cómo vas creando modelos de trabajo, de autoayuda y de negocio que puedan ser impactantes? Emocionalmente, a mí esos negocios me atraparon cuando los empecé a ver, me platicaron, empecé a entrevistar gente que se dedica a eso. Wow, me parece increíble esa posibilidad, que además cómo lo hacen con la cadena local, con los negocios cercanos, con la carnicería de la esquina, empiezan a tener descuentos, el propio proveedor de la tienda, de la carnicería, de la miscelánea que le vende a la persona que prepara los alimentos, es quien la recomienda con los que llegan a comprar ahí. ¿Por qué? Porque ellos detectan cuando la gente llega corriendo a comprar para hacer unas quesadillas, un sándwich, porque no alcanzó, se llevan el típico vasito de sopa que luego venden ahí junto a las tortillas o la salsa. Entonces, el de la tienda, de la carnicería, empieza a detectar quién tiene necesidad
ayuda en la preparación de alimentos. Y entonces le da el volante, le da la recomendación del vecino, la vecina fulanita, que ayuda con los alimentos, que además le compra a él mismo o a ella misma. Es interesantísimo cómo se arma una cadena de valor a partir de resolver problemas. Y bueno, este es un ejemplo que ya tal vez usé demasiado el día de hoy, pero es emocionante ver cómo encuentras rutas o caminos en donde pareciera que no los hay, ¿no? Las emociones ayudan a anclar el contenido en la memoria de largo plazo. Sí, efectivamente, las emociones son las que te permiten recordar lo que pasa contigo, lo que sientes, lo que percibes, las sensaciones. No sé si les pasa a ustedes el recuerdo, a mí me pasa muchísimo el recuerdo de las texturas. Yo recuerdo mi infancia cuando vestía cierta ropa, cierta tela, tuve la oportunidad de tener cierto traje, cierto saco, y el otro muy importante, los aromas. Los aromas de las lociones que he llegado a usar en ciertos momentos de mi vida me recuerdan esos momentos de mi vida. Entonces las emociones ayudan a conectar los recuerdos, el pasado, el presente, lo que estás haciendo, y esas emociones te permiten tener un nivel de recordación importante. Por ejemplo, si tú vas a presentar un modelo de negocio de mi pyme que tenga que ver con alimentos, pues sería deseable el desarrollo de alguna sensación física como probar el alimento, como oler la sensación de a qué huele. No sé si a ustedes les llega a pasar, seguramente les ha pasado, que llegas al cine y el olor a palomitas te evoca el recuerdo, pero hay lugares en donde las palomitas no huelen así, sino es un aromatizante especial para que huela al recuerdo que nosotros tenemos del olor a palomitas. También es válido generar ese tipo de ambiente, ese tipo de entornos cuando presentas negocios de MIPYMES. Incluso en las herramientas de marketing de las 4Ps, también se vale como una estrategia de promoción el aroma. ¿Para qué? Para que recuerdes constantemente cómo huele el lugar al que vas. De hecho, hay intentos recientes de plazas comerciales de cadena que han puesto temas de aroma estratégicamente colocados en las plazas comerciales para generar una sensación de, ay, voy a la plaza, voy a consumir, voy a comprar. La satisfacción que me generó ir a la compra, lo recuerdo con ese olor y anclo en mi cerebro el olor con la sensación de la compra, con la dopamina que genero y quiero volver a comprar, solo que hay un error. El error que están cometiendo es que casi todas las tiendas, casi todas las plazas están usando prácticamente la misma esencia o muy parecida. Entonces no hay factor de diferenciación. ¿Cuál es la diferencia de ir a un lugar o a otro? Ahí es un error clave. Se puso de moda, sí, es el marketing de sensaciones, de percepciones, pero ahora falta el siguiente paso. ¿Cómo diferencio mi marketing de percepciones, de sensaciones con los otros para que no sea exactamente lo mismo? ¿Vale? Muy bien. Un ejemplo de estos elementos de la presentación, María, fundadora de una empresa de productos alimenticios funcionales, presenta su modelo de negocio ante un jurado de una incubadora de negocios, obviamente. Abre con una historia personal cuando su hijo sufría de alergias alimentarias y ella crea una línea de snacks saludables. Si ustedes recuerdan, en Shark Tank, por ejemplo, hay muchos casos de esta naturaleza de negocios o que se desarrollan o modelos de negocio a partir de necesidades de familiares que orillan a las familias a crear soluciones que después ponen a venta para otras familias que tienen las mismas necesidades, ¿no? Recuerdo un caso muy particular de la ropa para gente de talla pequeña, que además es una sector de la población reconocido sí como, no como una discapacidad, pero sí como una minoría como tal, y que hay toda una gama de necesidades que tienen específicas, desde autos, diferentes tipos de ropa, cosas que se usan para ellos o para los zurdos, que tienen características especiales y que hay negocios ahí, ¿no? Abrir con una historia personal es muy importante. Utilizar 5 diapositivas limpias, que es lo que utiliza María. Una imagen por slide con frases como nutrición con propósito. Por ejemplo, ella habla con naturalidad, hace sus pausas estratégicas y termina con una frase emocional que dice, no solo vendemos productos, alimentamos sueños con salud. ¿Vale? Entonces los evaluadores que destacan la claridad, la cercanía, la convicción y aprueban el proyecto. Es un ejemplo para el que ustedes se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque en el proceso de la evaluación del estándar, ustedes van a tener que presentar el modelo de negocio. Son elementos que ustedes tienen que tener para poder acreditarlo. Y no solo eso,
También lo van a tener que presentar cuando estén ejerciendo su labor como consultores, su labor de trabajo en los modelos de negocio. Van a tener que hacer presentaciones de esta naturaleza para defender los proyectos con los que están trabajando. Entonces es importante que ustedes lo tengan perfectamente contextualizado de esta manera para poder entender cómo ayudarse de estas herramientas para el logro de los resultados deseados. Una actividad sugerida es que diseñen y manden o hagan un pitch neurocientífico con enfoque neurocientífico para elaborar una presentación de 5 minutitos en donde defiendan su modelo de negocio propio o hipotético ante un jurado, aplicando al menos 4 de los elementos de la presentación neuroefectiva. Puede grabarse en video, puede realizarlo frente a compañeros, frente al espejo, para obtener retroalimentación. ¿Qué debe de incluir? Por lo menos un inicio emocional, estructura clara, máximo 5 diapositivas, uso intencional de la voz, el cuerpo y el cierre, un cierre inmejorable, memorable, que permita, que oriente, que empuje hacia adelante a la toma de decisiones. ¿Qué se evalúa? Y esta rúbrica de evaluación, quiero que pongan mucha atención en esta rúbrica. El inicio emocional es excelente cuando se captura la atención, cuando se genera conexión y cuando está cargado de emociones. Hay calidad en la estructura cuando hay una presentación organizada, con ideas clave bien definidas, tiene una estructura bien amarrada en este contexto. Hay soporte visual cuando hay diapositivas limpias, atractivas, pero sobre todo también coherentes en lo que está pasando, y un lenguaje corporal adecuado y de voz que sea natural, seguro y persuasivo, que tenga la intención de convencer, de atrapar, de envolver, para efecto de que el modelo de negocio camine por buen rumbo. Y un cierre de impacto con alguna frase o llamado final poderoso, memorable, que cierre, que permita a la gente visualizarse en el largo plazo en dónde va a tener los resultados para su negocio de manera correcta o concreta, ¿vale? Esta es una actividad que vale mucho la pena que la preparen, que la realicen frente al espejo, amigos, familiares, grábense. Yo sugiero mucho que se graben, hoy todos los teléfonos graban, pongan su grabación y después obsérvense. Si ustedes se observan, van a lograr identificar con mayor precisión la efectividad de su presentación. Normalmente, uno mismo es su peor juez. Entonces, grábense, ustedes véanse, vayan haciendo pausas en el video para que se autorretroalimenten de en dónde están o si están haciendo bien o no las cosas, ¿vale? Muy bien. Ahora, el segundo tema son los principios de negociación y argumentación con enfoque neurocientífico. ¿Qué hacer para defender el proyecto cuando empiezas a negociar el proyecto de planteamiento del negocio? Un argumento con impacto tiene que ver con negociar y argumentar eficazmente. No consiste en imponerse. Esto es muy importante. No me impongo con la fuerza. No me impongo gritando más fuerte. No me impongo vistiéndome yendo el mejor vestido. Me impongo en el nivel adecuado para influir. Es ahí en donde logro los resultados, ¿vale? Y entonces, desde el enfoque neurocientífico, argumentar con impacto significa activar el cerebro, las zonas cerebrales vinculadas con la lógica, pero también con la confianza. Genero confianza en mi interlocutor. La recompensa, que es la capacidad de visualizar lo que voy a lograr y los satisfactores que percibo cuando llego. Y voy a poner un ejemplito muy burdo, pero que en lo personal, y me gusta hablar de ejemplos personales porque los puedo representar bien. Yo cuando llego a una sesión de trabajo, que me invitan a una reunión, y está bien, puede haber o no alimentos, pero si es una reunión por la mañana y no hay un café más o menos decente sobre la mesa, yo ya me desconecté. En cambio, si llego a algún lugar y hay un gran café, logran aterrizarme, logran concentrarme, logro obtener un satisfactor personal, esa recompensa para mí de valió la pena levantarme hoy, valió la pena llegar hoy a ese lugar, está funcionando, está sirviendo, logro concentrarme. Entonces ustedes, cuando van con clientes, es importante que investiguen un poquito.
¿Qué le gusta al cliente? ¿Qué le satisface? ¿Qué café toma? ¿Qué hace? ¿Cómo le gusta que esté el ambiente? ¿Qué características en el entorno le gustan? ¿Por qué? Porque van a activar en su cerebro el sentido de recompensa, de estoy logrando, estoy haciendo algo positivo, estoy obteniendo algo, que pudiera ser algo tan sencillo como un café de mediana calidad, pero que logra en el interlocutor decir estoy bien, estoy ganando, y entonces abre su mente, abre su percepción a recibir tus ideas. Y la empatía, que tiene que ver siempre con la capacidad de sentirte cómodo con el de enfrente, con quien estás negociando, es importante y esto es fundamental. Y lo voy a poner tip del consultor, así entre comillas, así enmarcado en letras de oro. Cuando tú quieres ser exitoso en la presentación de un modelo para Metime, en un proyecto de consultoría, en alguna presentación de alto impacto, tu paso número uno tiene que ser investigar a tu cliente. ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Qué le divierte? ¿Qué deporte practica? Investiguen, investiguen, investiguen. ¿Para qué? Para que lleguen preparados con elementos que le permitan generar empatía. Ejemplo, si le gusta el golf, no significa que tú vayas a llegar con un paquete de palos de golf de regalo si a ti no te gusta el golf. Por ejemplo, significa que vas a investigar un poco de golf para ver qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos en asuntos de golf, sin ser falso. Si tú no eres golfista, también se vale decir, oye, a mí no me gusta el golf, sé que a ti te gusta, te voy a presentar a algún amigo que le encante el golf, fíjate que a mi suegro, a mi compadre les encanta, en dónde juegas, y empiezas a preguntar de cosas de golf, aunque tú no juegues golf. Es manifestar interés en el tema que al interlocutor le interesa para generar empatía. No vas a llegar sintiéndote sabiendo del golf cuando tú ni siquiera lo practicas, no sabes, no eres. Sin embargo, puede servir de rompehielo para armar la estructura. Tendrás algún amigo golfista, conocerás el club cercano, preguntas a dónde va, etcétera. Por poner un ejemplo de muchos que puede haber. Otro ejemplo claro, investigas la familia, los hijos. Es clave para abrir conversación porque es un elemento personal, es un elemento íntimo, es un elemento que activa toda la parte límbica del ser humano. ¿Por qué? Porque de manera natural estamos diseñados para procrearnos y para proteger a los hijos. Entonces, cuando tú investigas, si es mujer u hombre, de la presencia de hijos y empiezas a hablar, oye, fíjate y empiezas hablando de los tuyos, no de los de otra persona. Fíjate que te quiero platicar ahorita que vamos a hacer el modelo de negocio, esto me interesa para mí de la alimentación. ¿Por qué? Porque yo con mi hija no tengo tiempo de hacerle de comer, salimos corriendo cuando va a su entrenamiento y le dedico mucho tiempo, me gusta pasar las tardes con ella porque siento que se me va el tiempo, ya va a ser adolescente y ya no tengo margen. ¿A ti cómo te va? ¡Pum! Abriste tú primero tus emociones, compartiste algo relativamente íntimo que genera que el otro entre en rapport, empatice y logren conectar en algo tan básico y tan, entre comillas, primitivo como es el hecho del cuidado de los hijos. Y digo primitivo porque es un asunto biológico, ¿vale? Son elementos que te permiten, que te ayudan a entrar en impacto en la negociación. Ahora bien, según la neurocomunicación aplicada a los negocios, una argumentación efectiva combina claridad lógica, es decir, una estructura muy bien hecha, con estímulos emocionales. Cada parte de la presentación debe de llevar elemento lógico, elemento emocional, elemento lógico, elemento emocional. Quiero retomar el ejemplo de la organización de esas familias que ahora venden comida para otras familias. Elemento lógico, salud. Oye, la salud de todos para que la alimentación. Elemento emocional, fíjate que logramos identificar que una abuelita que es nuestra vecina, pues como le salía muy caro cocinar por el gas y todo, pues ahora nos compra la comida y la señora le está sobrando un poquito de dinero para poder darle un apoyo a sus nietecitos para el domingo de sus nietos. Ah, emocional, ¿vale? Y ahí vamos conectando con cosas que está pasando. Entonces, lógica puede tener la salud o la economía, emocional, el tema de la abuelita que le sobra el dinero, lógica, la logística de entrega, es un tema lógico. Yo te mando la comida en el topper, tú la recibes, en el mismo topper la consumes y la regresas. Siguiente punto, emocional, ya no tienes que lavar trastes por la noche. Puedes disponer de tu tiempo para convivir con tu familia, para ver la tele, para descansar. ¡Ah!
O un asunto emocional enorme, el tiempo que dedicas a tu diversión, a tu distracción. ¿Por qué? Porque el topper lo regresas o lo recolectan por la tarde, es sucio, y lo lava quien te da el servicio, por ejemplo, ¿vale? ¿Le quieres agregar otro tema emocional? Mandan a los niños vecinitos de la colonia, del clúster, ahora que muchísima gente vive en colonias cerradas, que los niños pueden andar un poco más de libertad, los adolescentes. Oye, hay uno de los niños que colabora en el negocio y es el que recolecta los toppers para llevarlos, y a lo mejor ese niño vende una paletita, un dulce de hielo por la tarde que fabrica para juntar su dinerito, y es bien simpático el niño, ¿no? ¡Paz! Gancho emocional. Entonces vas colocando temas lógicos con temas emocionales que te permiten mejorar la permeabilidad en el cerebro de tu negocio. Esto permite que el mensaje no sea solo entendido, sino aceptado, recordado y compartido. Esto es muy importante. Yo no sé si les está haciendo empatía este caso de las familias que se ayudan con la alimentación, pero a mí me generó tanto impacto que lo traigo tan presente que estoy haciendo el modelo de negocio completo para efecto de ponerlo disponible en línea para otras personas que quieran hacerlo, producto de la experiencia del mapeo de proceso que estoy haciendo con 2 familias de referencia, ayudándoles con el cálculo de las finanzas e integrando presentaciones con argumentos emocionales como este, para efecto de que puedan integrar mejores estrategias de comercialización, etcétera. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Por un efecto social. Me interesa que más cosas de estas pasen en nuestro país porque tienen un impacto en salud, por el tema de obesidad, diabetes, para consumir menos productos empacados, comprados, menos alimentos procesados. 2, un efecto de economía circular, ¿vale? Que es también muy importante. Y 3, un efecto social verdaderamente impactante, que es el tiempo que las familias, y hablo de parejas o parejas con hijos o parejas sin hijos, familias en general, pueden pasar compartiendo con sus seres queridos, producto del tiempo que ahorran en dedicar tiempo a la cocina, ¿no? Incluso se generan ahorros, si quiero hacer los cálculos, de consumo de gas. No es lo mismo cocinar en muchas casas poquito que cocinar un poco más en una sola casa. Tiene que ver con un efecto ecológico, con efecto invernadero, el consumo de agua. Entonces es interesante el modelo. Entonces yo espero que este modelo les ayude a ustedes a recordarlo como ejemplo, que tenga el impacto para que tenga ese, se lo lleven en su cabeza y empiecen a buscar esos modelos de negocio, historias de éxito en diferentes lugares a donde ustedes van, ¿vale? Entonces, negociar por su parte implica escuchar. Esto es fundamental. Escuchar, escuchar, escuchar es la clave de una buena negociación. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que la clave de la negociación está en prepararse. Sí, claro, es muy importante ir preparado con la oferta, con lo que vas a hacer, pero nunca estás 100% seguro de lo que el otro quiere, de lo que el otro necesita, de cuál es la necesidad de tu contraparte. Y si tú no escuchas, probablemente no te des cuenta, no captes lo que está pasando con el otro, y entonces no tengas oportunidad de hacer una oferta que le haga sentido a lo que el otro necesita en su lógica o en su emoción. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, escucha activa, que es validar la perspectiva del otro y encontrar una zona de acuerdo con beneficios mutuos, beneficios para ambos. Todo esto debe de ocurrir en un entorno en donde el cerebro se sienta seguro, no se sienta atacado ni sobrecargado con tanta información. Poca información, seguridad ambiental, seguridad emocional, empatía. Por eso es bien importante investigar al cliente. ¿Por qué? Porque cuando tú investigas al cliente y con cuidado de cómo planteas las cosas, hablando desde ti, no desde él, logras conectar cosas que pasan en su vida con las que pasan en la tuya, lo haces entrar en un nivel de confianza. Y sabes qué, este tiene los mismos problemas que yo, o su familia tiene los mismos problemas que yo, o los mismos gustos, las mismas emociones, conectas y eso ayuda a generar la seguridad en nivel cerebral. Ahora, los principios clave de una argumentación neuroefectiva. Primero, preparación y claridad. Antes de hablar, y es muy importante, estructura argumentos en bloques. ¿Qué es esto? ¿Qué propongo? ¿Por qué lo propongo? ¿Y cómo se logra? Un argumento, un bloque, un argumento, un bloque. Yo le llamo esto cerrar ideas, que agarras un tema, planteas qué vas a hacer y lo cierras.
No brincas de idea a idea, porque si brincas de idea a idea, seguramente no vas a lograr el objetivo y vas a terminar perdido en lo que estás queriendo plantear. Entonces, preparación y claridad para hablar en argumentos por bloques. 2, anticipar preguntas críticas y preparar respuestas. Cuando tú vas a presentar un modelo, cuando tú vas a una negociación, tú ya sabes cuáles son las partes más álgidas de la negociación. Tú ya sabes cuáles son lo que ve el de enfrente como áreas de oportunidad. Lleva ya tus objeciones preparadas, llévalas ya respondidas. ¿Para qué? Para que cuando tú llevas esa tranquilidad mental y emocional de cómo puedes responder ante situaciones difíciles, tu respuesta será mucho más efectiva, más cuidada en la forma, más cuidada en el contexto, incluso en la imagen física, que no te agarren con el rostro de, ya me sorprendió esta pregunta, chin, ya me agarró en la que no quería que me dijera. ¿Por qué? Porque vas preparado, ya minimizas la posibilidad de que tu cuerpo reaccione emocionalmente a situaciones difíciles y lo muestre. 2, argumentar con propósito. ¿Qué es esto? Utilizar evidencia, datos, casos reales, resultados, integrar beneficios claros para la audiencia. Es decir, ¿qué resuelve? ¿Qué problema? Recuerden las primeras sesiones de esta alineación, ¿qué problema resuelve? Ese es el propósito. El propósito es resolver un problema o dar un beneficio de manera muy concreta. Discurso con ritmo y cognitivo, frases cortas, frases concretas, pausas, lo repetimos de nueva cuenta, frases cortas, frases concretas, pausas, ritmo, ritmo, ritmo. Una comunicación que permita una estabilidad en la comunicación, ¿vale? Y uso de la regla de 3. 3 razones, 3 beneficios, 3 pasos. Enumera, enumera, enumera. Lleva siempre tu tarjetita con tu enumeración. 3 razones, 3 beneficios, 3 pasos con tus frases ya planteadas para que te permita mentalmente lograr esa estructura con ritmo, ¿vale? Y el lenguaje positivo, el cerebro, esto es bien importante. Por ahí decía alguien, es que el de tema de seguridad industrial con imágenes, sí, es muy utilizado. Sí, no estoy diciendo que esté mal, pero cuando hablas de un lenguaje positivo o brincas de esas imágenes difíciles a lo positivo, es mejor. El cerebro responde mejor a propuestas que plantean soluciones, no solo problemas. No sé si han escuchado aquellas personas que yo les llamo que son la mosca. ¿Han escuchado esa parte? Las personalidades mosca y las personalidades abeja. Las personalidades mosca son aquellas que a donde quiera que van, a donde quiera que se encuentran, siempre van a encontrar la caca. Es decir, lo feo. Su cerebro trabaja en un modo negativo, negativo, negativo. Aunque hay cosas positivas. Ah, pero esto está mal. Ah, pero esto tiene una desventaja. Digo, es deseable finalmente encontrar áreas de oportunidad, pero no permanentemente vivir en eso. Y hay personalidades abeja, que son las personalidades que trabajan, 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 las que encuentran las flores. Unas se encuentran la caca, otras se encuentran las flores. Ustedes es importante que permanezcan para una buena negociación siendo abejas, ¿no? Ya que el cerebro responde mejor a propuestas que plantean soluciones y no solo problemas. Y sustituir frases que pudieran ser defensivas, como no se puede, y orientar por oportunidad. Creo que podemos lograrlo, creo que podemos hacer, deja ver cómo lo realizamos, encontramos una solución distinta. Creo que esto pudiera ser complejo, sin embargo, vamos a encontrar una alternativa a la solución que pudiera estar centrada en el proceso, en el cambio, en la mejora, etcétera. Siempre llevar todo a lo positivo. Y bien, ¿cuáles son los principios clave de una argumentación? El E, validación emocional. Mostrar empatía con las objeciones. Yo entiendo la preocupación que tú estás poniendo sobre este negocio, porque al final del día el dinero que tú inviertes es tu jubilación, es tu dinero, son los ahorros de toda tu vida. Sin embargo, quiero decirte que estés tranquilo porque las alternativas que estamos proponiendo a tu negocio están validadas, están investigadas, vamos a ir midiendo indicadores. Si algo sucede, vamos a tener tiempo para tomar decisiones y reaccionar. Entonces, sé empático con la percepción del otro, con lo que está sintiendo. Algo fundamental, escuchar sin interrumpir. No saben la cantidad de consultores, de gente que trabaja en esto que he visto interrumpiendo al cliente. Eso es verdaderamente agresivo, eso está muy mal. Y cuando respondes hay que responder desde la comprensión y parafraseando las necesidades clave del otro. Y finalmente un cierre con anclaje, que es concluir una frase fuerte que resuma primero el beneficio
y que deje una huella emocional. ¿Qué vamos a lograr y por qué tendríamos que lograrlo? Desde la perspectiva emocional. ¿Vale? Un ejemplo, Jorge, consultor de una empresa emergente de tecnología agrícola, debe defender su modelo de negocio frente a una incubadora que cuestiona su viabilidad. Primero, en lugar de enfocarse en los números, estructura su argumento de esta manera. ¿Qué propone? Un sistema inteligente que ahorra 40% de agua a pequeños productores. 40% de pequeños productores es un ahorro impresionante en 2 vías, financiero y ecológico. ¿Por qué? Porque la agricultura consume más del 70% del agua dulce disponible. El verdadero problema no está en bañarte, en lavar la ropa. El verdadero problema está en el agro y en la industria. Y necesitamos soluciones sostenibles y accesibles. Lo plantea muy claro. ¿Cómo lo hace? Muestra una tabla con sensores que utilizan un testimonio de usuario y el impacto ambiental reducido. Es decir, va mostrando ejemplos a través de una imagen gráfica. Cuando un evaluador lo cuestiona sobre la escalabilidad, es decir, la posibilidad de replicar el modelo en otros lados, responde validando. Esa es una gran preocupación, es decir, empatía, lo comparte. Nosotros también la anticipamos, es decir, estamos en lo mismo. Y presenta un roadmap de expansión gradual, es decir, un plan de cómo vamos a ir expandiendo el negocio. Y termina con esta frase: nuestro negocio no solo crece, hace crecer el campo sin secarlo. Qué fuerte frase. Crecer el campo sin secarlo ante la problemática que se está presentando. Y el resultado del proyecto es aprobado y recibirá el financiamiento que en este caso Jorge estaba buscando o deseando. ¿Vale? Muy bien. La actividad sugerida pues es que simulen una defensa de su modelo de negocio ante un panel crítico con estos elementos. Y volvemos a la rúbrica. Estructura del argumento, lógica, clara, con propuesta, evidencia y cierre. Manejo de objeciones con escucha activa, validada, responde con evidencia, lenguaje y tono positivo, empático, persuasivo, impacto del cierre, frase final poderosa que refuerce el mensaje y evidencia o ejemplos, casos concretos, datos relevantes y visuales claros. Esto es lo deseable, lo que se busca en una presentación con las características que estamos deseando para este modelo de trabajo. ¿Vale? Muy bien. El siguiente tema o el tema 3 de esta sesión es el manejo de la presión en entornos de evaluación. ¿Qué es esto? ¿Qué hago cuando estoy presentando una propuesta, cuando estoy siendo evaluado, cuando estoy ante un cliente? ¿Cómo manejar esa presión? Y son algunas sugerencias. Las evaluaciones ante un jurado o comités de cualquier tipo generan un entorno natural de presión. Es normal que te sientas presionado. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo, altas expectativas, preguntas inesperadas. Esta presión actúa en el sistema límbico, es decir, en el cerebro, especialmente en la amígdala, lo que puede detonar respuestas de estrés, ansiedad o bloqueo cognitivo. ¿No les ha pasado? A todos nos ha pasado que ante una presentación y demás te quedas en blanco, te vas, te cuesta trabajo acomodar tus ideas, retomarlas. ¿Por qué? Porque al final del día detona tu cuerpo el estrés y cosas que no tenías contempladas y que te hace fallar en alguna parte de la presentación. ¿Vale? Entonces, de la neurociencia se sabe que el estrés moderado puede ser un motivador, pero hay niveles de estrés que, dependiendo de la persona, cada persona es distinta, que puede generar un problema que evite que el resultado positivo, gente que se va de la sesión, que no aguanta y se sale, gente incluso que hasta se desmaya en una sesión de esa naturaleza. Entonces, cuando se gestiona adecuadamente está bien, pero puede inhibir la memoria, la fluidez verbal y también nublar la toma de decisiones al momento de responder preguntas difíciles. Es un caso que hemos visto mucho. Va bien la presentación, pero la persona está nerviosa y cuando tiene una pregunta, está tan enfocada en el nervio, está tan distraída por el nervio, que no escucha bien la pregunta y responde algo que nada tenía que ver. Y es un error muy evidente que hace ver que no sabe, que no conoce o que verdaderamente está perdido, perdida en el contexto de lo que está pasando. Entonces, el manejo de la presión en los conceptos de validación implica autorregulación emocional, que es muy importante, preparación técnica
y control del entorno. La parte emocional sí es compleja, hay que prepararla, pero la preparación técnica, ¿cómo se soluciona? Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Trabajando bien tu modelo, conociendo bien los conceptos, conociendo bien los datos, ubicando perfectamente los apartados de tu presentación, lámina por lámina, es decir, estudiando, no hay de otra. Control del entorno, investigando quiénes van a estar, quiénes son los que están enfrente, qué les interesa, qué les gusta, cuál va a ser la sala, desde el momento en que llegas a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un entorno de evaluación y llegas corriendo, llegas tarde, llegas barriéndote, ya perdiste. ¿Por qué? Porque emocionalmente no vas a alcanzar a controlar el entorno. Llega temprano, mantente en control, conoce la sala, checa tu equipo de proyección, todo lo que vas a usar, va a quitar esos elementos de conflicto, te ayudan a tener un mucho mejor control en el proceso. Entonces, un consultor o emprendedor debe de aprender a mantenerse sereno, claro, convincente, incluso ante preguntas duras, ¿vale? Que es muy importante que lo conozcan, y un lenguaje no verbal negativo, es decir, evitarlo y saber que tiene el tiempo limitado. Son los retos que ustedes se tienen que enfrentar. Pero ahora, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo manejarlo? Primero, la preparación anticipada, y esto es muy importante. ¿Cómo se preparan anticipadamente? Ensayando los escenarios de preguntas difíciles, no hay de otra. Ustedes saben, conocen el tema, saben lo que les pueden preguntar, minimicen las opciones de preguntas sabiendo cuáles son y ensállenlas, prepárenlas. 2, preparando materiales con claridad visual y argumentativa. Cuando tu presentación es buena, cuando el contenido es suficientemente claro, en muchas ocasiones pasa que no hay preguntas. Entonces, tú ya vas ganando. Cuando tu contenido está muy bien desarrollado y bien preparado, dejas menos espacio a preguntas, menos espacio a dificultad en el entendimiento de lo que está pasando y tendrás menos preguntas. Entonces, la preparación es clave. Y 3, tener a la mano frases de transición y recuperación, ¿no? Que es importante ubicar tu estilo en cómo lo vas a hacer. Oye, gracias por la pregunta, te lo agradezco, mira, deja ver cómo lo planteamos. ¿Por qué? Porque a veces el cerebro requiere un poco de tiempo para pensar o reflexionar una respuesta correcta. Cuando tú tienes frases de esa naturaleza, le das tiempo al cerebro mientras se estructura elementos para una respuesta más correcta o adecuada. Es importante decirlo que también cuando no se tiene la respuesta, no estás obligado a darla. También se vale decir, oye, en este momento esa pregunta que tú planteas no la tengo contemplada, pero si me das oportunidad, creo que pudiéramos orientarla desde esta perspectiva, pero no al 100%. Dame oportunidad de preparar esa respuesta de manera muy puntual para poder resolver de la mejor manera tu pregunta, atender tu necesidad y darte lo que estás necesitando. ¿Te parece? Me das que al término de la sesión lo reviso muy bien con mi equipo de trabajo y te mando un correo, un documento, te hago una llamada en un par de horas. Es una gran alternativa para salir de una especie o de un espectro de conflicto que te lleva a una presentación de esta naturaleza. Otro elemento es la respiración fisiológica. La técnica de 4-4-8, que previo a iniciar tu sesión, inhalas 4 segundos, sostienes 4 segundos, exhalas 8 segundos, que activa tu sistema y te permite estar en un contexto de mayor control al momento de presentar la sesión o presentar lo que vas a hacer. Respira por 4, inhalas, sostienes y exhalas por 8. O lo que le llaman, hay otra técnica que se llama respiración cuadrada. También son 4, 4, 4, 4, ¿vale? Mantener una postura abierta y relajada reduce también la percepción de amenaza en el entorno. Es decir, colocarte abierto. Cuando tú llegas temprano a tu sesión y entras temprano a la sala, conoces el entorno, puedes tocar las cosas, sentirlas, percibirlas. Eso le ayuda a tu cuerpo a bajar la sensación del nivel de amenaza. Cuando tú te sientes ya en control del espacio, en dónde están las sillas, en dónde está la mesa, en dónde está la proyección, por dónde pasan los cables para evitar caerte. Eso reduce mucho la percepción de amenaza para tu cuerpo y te ayuda a estar más tranquilo. Y el reencuadre cognitivo, que es ver al jurado no como amenaza. Esto es muy importante. El jurado, el cliente, el de enfrente, no es una amenaza, sino aliados. ¿Qué es esto? Te van a ayudar
a retroalimentar tu proyecto para mejorarlo. No necesariamente, digamos que en este mundo las cosas son de blanco y negro, lo presenté bien y me fue bien, ya gané, lo presenté 2-3, me fue medio mal, ya perdí. No, no hay absoluto. Hay tonos de grises en el proceso. El reencuadre cognitivo tiene que ver con eso. En esos tonos de grises puedo encontrar la mejora y no implica necesariamente que ya perdí la oportunidad del proyecto. Seguramente lo podré mejorar y podré presentarlo en otro momento, de otra manera, hacer ajustes, etcétera, para sacar adelante el proyecto. Y pensar en la validación como una oportunidad de mejora, no como un juicio. Es decir, velo desde otra perspectiva el proceso. Eso te va a ayudar a mejorar en el proceso. Y la gestión de silencios, que es muy importante. Pausas breves antes de responder te da seguridad. Cuando tú te das la oportunidad a tomar una pausa antes de armar o mientras armas lo que vas a decir, te ayuda a tener control. Repetir la pregunta en voz alta te ayuda a procesarla y ganar segundos. ¿Qué es esto? El parafraseo. Ok, señor juez, si entiendo bien lo que usted me está queriendo decir es que mi proyecto tiene un área de oportunidad en el cálculo de las finanzas, concretamente en el presupuesto. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Ok, perfecto. Creo que usted tiene razón por este motivo, entonces si me permite voy a hacer la corrección. No. O la otra, no, creo que no es viable por ahí porque el número correcto es este. Y vuelves a explicar. Entonces, parafrasear a mí, en lo personal, me funciona muchísimo para poder entender bien las preguntas que me están diciendo, para ganar tiempo. Y en muchas ocasiones, la pregunta no estuvo bien planteada. Y el interlocutor te dice, oye, no, espérate, no es así. Corrige la forma de plantearlo y eso te ayuda a ser mucho más efectivo en la respuesta, para evitar que es una respuesta que no sea adecuada al contexto que el interlocutor está planteando, ¿vale? Y anclajes personales, que es tener una frase interna que conecte el propósito, es decir, estoy aquí para qué, para ayudar, o sea, que le dé sentido a por qué estás ahí, ¿no? Que te ayude a conectar emocionalmente lo que tú estás haciendo con lo que estás logrando en ese momento y recordar experiencias previas exitosas. Oye, si en las últimas 10 presentaciones me fue muy bien, ¿por qué me tendría que ir mal en esta? ¿No? A ver, no les voy a negar, cada que estoy frente a cámara con ustedes, con el grupo, en alineaciones, en sesiones en vivo, siempre hay un poco de nervio en el proceso. Pero ¿a qué me anclo? Me anclo a decir, oye, me ha ido bien, creo que le he librado. Creo que cuando siempre les pregunto al final de las sesiones, oigan, denme así como en la estufa hacia abajo o hacia arriba, puñitos abajo, si recibo retroalimentación positiva de parte de los alumnos, bueno, finalmente creo que voy logrando. Entonces, anclo personalmente mis emociones a esa satisfacción, a ese entorno positivo y ahí me quedo. Y eso refuerza mi seguridad para estar frente a cámara con ustedes, ¿vale? Un ejemplo, Lucía, fundadora de un centro de rehabilitación física para adultos mayores, presenta su modelo ante un jurado técnico. Uno de los evaluadores le pregunta en tono crítico, ¿qué te parece, qué te hace pensar que alguien confiará en un negocio nuevo como el tuyo para atender algo tan delicado como la salud de un adulto mayor? Lucía, en lugar de responder con defensividad, respira, sonríe levemente y dice, gracias por la pregunta, por esa pregunta tan importante. De hecho, fue una de nuestras principales preocupaciones al diseñar el modelo, empatía. Por eso, establecimos una alianza con el hospital regional para validar nuestros protocolos. Cuidó el tema desde antes y hoy el 60% de nuestros pacientes llegan por referencia médica. Ok, es decir, que el médico está mandando a los pacientes a esa casa, a ese negocio. ¿Por qué? Porque tienen protocolos validados. Su serenidad y preparación convirtió el momento de un momento de presión en una oportunidad para demostrar solidez en el negocio. También se vale dejar preguntas que sabes que van a salir y las dejas a que te las hagan. ¿Para qué? Para responderlas con tanta contundencia que te logre hacer salir en hombros de la presentación. Es muy importante. Y la actividad es bien sencilla. Hay que simular una situación en donde se presente el modelo de negocio ante uno de sus compañeros, familias, etcétera, en rol de jurado y deberá hacerte por lo menos 3 preguntas difíciles, entrando a la situación de las estrategias, la respiración, etcétera. ¿Y cuál es la rúbrica? La reacción inicial ante el estrés. Postura firme, expresión serena, pausas controladas
habrá sido excelente. Estrategia de respuesta. Responde con argumentos lógicos, ejemplos y tono calmado. Esto es muy importante. Lenguaje verbal natural, abierto, coherente o congruente con la emoción con la que se está comunicando. Tono emocional seguro, respetuoso y empático. Y la recuperación tras la objeción se reencuadra con confianza y fortalece el mensaje. Una vez que respondes la objeción, reencuadras lo que pasó y te ayuda a fortalecer lo que estás buscando en el proceso de avanzar, ¿vale? Muy bien. Ahora bien, otro de los elementos más importantes, y se los digo con toda honestidad y con toda franqueza, en los consultores, capacitadores, asesores, presentadores de modelos de negocio como es este, es la tolerancia a la frustración y la retroalimentación en los contextos de validación. ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a lidiar con eso? Si las cosas no salen como yo esperaba, ¿cómo procesarlo para evitar que me destruya? ¿Por qué? Porque hay gente que deja su negocio, deja sus ideas después de una retroalimentación y esto no debe de pasar. Entonces, la tolerancia a la frustración. Una de las situaciones más comunes y más incómodas al presentar un modelo de negocio es uno recibir críticas, rechazos, cuestionamientos que parecen injustos o muy duros o malintencionados. Eso es muy importante. Hay preguntas o cosas que parecen malintencionadas. Hay un tema que a mí en lo particular me da mucha risa siempre. Yo tengo un negocio de estudios de opinión, encuestas para diferentes temas, para diferentes investigaciones. Hacemos mucha investigación. Y la pregunta número uno que ya sé que siempre sale en todos lados es, ¿y cuántas encuestas hicieron? Con cara de juicio, porque todo el mundo cree que sabe cuántas se tienen que hacer. Acompañada de, ¿está validado tu tamaño de muestra? ¿Cuál es el tamaño de muestra que tendrías que haber hecho? Y hay quien hace cálculos rancheritos y te dice, es que si en una empresa de 1,000 personas hiciste 100 encuestas, pues yo creo que son muy pocas en función de lo que tenías que haber levantado. Y eso al principio cuando empecé en ese negocio, ¿cómo me sacaba de mis casillas? Y hoy lo que hago es bien sencillo. Lo que hago es que hay calculadoras de tamaño de muestra en línea y le digo, no, el cálculo estuvo bien hecho y te lo voy a demostrar. Y ya llevo preparada en mi pantalla, en mi computadora, el cálculo del tamaño de muestra y le digo, mira, te voy a mostrar. Vamos a ingresar los datos, ingreso datos, veo, se dice cómo da la muestra y le hago una pequeña explicación de dónde viene la muestra, sin entrar en el cálculo técnico. ¿Qué pasó? Logré brincar esa etapa que me hacía perderme de las casillas, me enojaba mucho, pues estos ignorantes que no saben cómo se hacen las cosas. No, es desconectarte y decir, a ver, están en su derecho de creer que saben. Simple y sencillamente, mi trabajo es hacerles conciencia de que lo que hice en la presentación, en la preparación de la investigación, es correcto, demostrarlo y ya, se desarticula. Y ya sé que esa pregunta, tiro por viaje, cada que presento un estudio de investigación que tiene encuestas, es la pregunta que respondo siempre. Esa pregunta la respondo 3, 4 veces al mes de cajón. Entonces ya la tengo armadita, ya tengo armado el speech, ya hasta sé que aunque me sigo enojando, ya sé cómo poner sonrisa para brincar el tema, porque no lo crean, aunque no lo parezca, me sigue enojando. ¿Por qué me enoja? Porque es una posición del de enfrente de decir yo sé más, ¿cómo demuestro que yo sé? Porque hay cosas que todo el mundo cree que sabe, pero de creer que saberlas, hacerlas es muy distinto. Es un tema que les comparto emocionalmente y yo me sigo enganchando con esos temas, ¿no? Entonces, esas preguntas son duras o parecen malintencionadas. ¿Por qué? Porque esa pregunta normalmente me la hace quien no estaba de acuerdo con la contratación de mis servicios. El 90% de las personas que preguntan eso son quienes decían, no, no lo tenemos que contratar a él o a esa empresa o tenemos que hacer otra cosa. Son los primeros que avientan la pregunta por queriendo criticar o queriendo quitar el valor del trabajo realizado, ¿no? En estos momentos, la frustración puede activar, como a mí me pasa, respuestas automáticas como la negación. Antes yo decía, no, 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 estoy bien, está bien la fórmula, no te preocupes, ya después te la explico. Y me salía y me iba al siguiente tema. Y el otro se sentía agredido, atacado, o la agresividad me llegó a pasar con clientes a los que les contesté, entonces, si la muestra está mal hecha, ¿me puedes demostrar cómo se hace? Y con uno muy rudo en particular, llegué a cargar un pizarrón y unos plumones para decirle, pásale al frente y dime cómo habrías calculado tú la muestra. Con el tiempo me di cuenta
que eso había sido brutalmente agresivo. En ese momento me sirvió. Después, quien era el dueño del negocio me dijo, te pasaste. Pero dijo, qué bueno que lo hiciste, porque así esta personaje no va a volver a molestar. O sea, al final dio resultado, pero no fue lo correcto. Me pudieron haber dicho, agarra tu pizarrón, agarra tus plumoncitos y para afuera de la sala. Es una realidad, ¿no? Pero sí, lo hice. ¿Me avergüenza? Sí, me avergüenza. No hay que volverlo a hacer, pero uno responde a veces con agresividad, ¿va? O bien el silencio incómodo, cuando también lo llegué a hacer en algún momento, no responder. Venir a hacerme como el que no oía y brincar al siguiente tema, dependiendo del personaje del que viniera el ataque, ¿no? Así pasa. Ahora, desde el enfoque neurocientífico, la tolerancia a la frustración es una habilidad de autorregulación, está en nosotros, está en nuestro contexto, ¿vale? Emocional, que permite uno mantener el control y la apertura cognitiva cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Qué pasó en este caso que yo les platico en lo particular? Y me gusta hablar de mis ejemplos. Lo que he ido haciendo es ir teniendo una preparación mayor ante este tipo de preguntas. Ya sé por dónde van a atacar, ya sé cómo vienen, ya sé que son cosas que me molestan porque técnicamente no tienen soporte, ya sé que su objetivo es otro. Entonces, cognitivamente, ya las pongo en una bolsita y llevo ya herramientas preelaboradas, como lo que les decía, de llevar la página lista para que hagan el cálculo. También he hecho notitas técnicas en donde imprimo pedacitos de libros, así como un pequeño resumen de los libros, y le digo, mira, aquí está, te explico cómo lo tienes, te comparto este pequeño folletito con un manualito de cómo se hace el cálculo de muestra, por qué, acompañado de ejemplos con muñequitos. Eso me ha funcionado muy bien, ha sido más empático, así con caricaturitas, y me permite ganar tiempo para que mientras yo sigo con mi presentación, ya le respondí entregándole un documentito así jocoso, bonito, educativo, de cómo se hace el cálculo de muestra. Pues vas buscando tus herramientas para salir adelante. Y es esencial que cualquier consultor o emprendedor, ¿por qué? Porque la validación real implica ajustes, cambios, retroalimentación no deseada. Hay cosas que no te gustan. También hay que decirlo, me ha pasado con clientes que he llegado con la presentación, empiezo a ver los números y empiezan a observar cosas que yo no vi. Digo, sí, efectivamente, este número no está bien cuadrado o la apreciación final no. ¿Qué es lo que en lo personal me toca hacer? Cuando tengo presentación de este tipo de resultados con mi equipo, hacemos la presentación y después separamos siempre a alguien del equipo que no vea ese proyecto. Y ese alguien del equipo, antes de ir a la presentación final, la hacemos con esa persona, que nos hace retroalimentación sin haber visto nada para evitar la ceguera de taller. Siempre hay alguien separado que no ha visto el proyecto, no sabe nada, no tiene contexto y llegamos a la presentación para que siendo nivel de experto nos cuestione o identifique áreas de oportunidad que el resto del equipo no vimos. A veces lo hago yo, a veces el equipo prepara el proyecto, yo les dejo el proyecto caminando, no sé nada y nada más llego a que me lo presenten. Y ya en la presentación pido ajustes en función de esas áreas de oportunidad. ¿Qué es esto? Es ir quitándole elementos de validación o de retroalimentación no deseada, que no implica que no pase. ¿Qué hay que hacer con eso? Tomarlo con calma, decir efectivamente, aquí hay algo que está incorrecto, algo que está mal, algo que no cuadra, vamos a corregirlo. ¿Te parece si lo reviso y te mando un ajuste a la presentación? Sí, con gusto. Sigamos al siguiente tema. Pum, y ya. Y al final siempre cierro reconociendo. Recuerden que quedaron dentro de los pendientes de esta sesión arreglar estos dos temas. Eso ayuda mucho a que el cliente se sienta tomado en cuenta y a que no le huyes a la retroalimentación y a que eres humano y te equivocas y aceptas el error. Y es ahí en donde entras en rapport también con él, cuando al final, en la minuta de la sesión, pones los errores que te marcaron y los dejas como pendientes o como temas a resolver para entregar vía remota o en una siguiente, ¿vale? Ahora, tolerar la frustración no significa resignarse ni perder firmeza, sino aceptar el desacuerdo sin que ello dañe nuestra autoestima, compromiso, claridad y sea la base de la mejora continua. Principios para la gestión emocional ante la frustración. Separar el juicio del yo. No soy yo. La crítica va dirigida al trabajo, al modelo, a lo que estás presentando, no a la persona, no a ti. No es personal. Esto es muy importante. Dos, bueno, que implica no personalizar los comentarios y permite analizarlos con objetividad. No te están criticando a ti. No eres tú.
es el contenido de lo que estás diciendo. Hay algunas aseveraciones que en algunos casos me ha tocado en donde el ataque es muy personal. Ahí sí vale la pena como marcar un poco la línea y decirles, oye, ¿sabes qué? Lo que yo entiendo que tú estás queriendo decir tiene que ver conmigo, pero yo no soy el objeto de la presentación o el objeto de la sesión. El objeto de la sesión es ver estas ideas que están en pantalla. ¿Nos podemos orientar a esto? Porque si las hay casos rudos, sobre todo ya cuando empieza a cobrar un poquito más, empiezas a tener muchos ataques en este sentido y hay que aprender a desactivarlos. B, escucha activa y reflexivamente. Escuchar sin interrumpir al cliente, hacer anotaciones, repetir los parafraseos. Esto es muy importante. Cuando tú entras en esas dinámicas de poner atención, de concentrarte en lo que te están diciendo, de no tomarlo personal y estar trabajando en el parafraseo, te ayuda a despersonalizarlo, tener tus notas para ir entendiendo en dónde estás, en dónde tienes el área de oportunidad y plantear bien esa área de oportunidad te ayuda a seguir adelante. Y preguntar con respeto si algo no fue claro. Oye, a ver, no estoy entendiendo bien lo que me quieres decir. ¿Me lo puedes volver a decir? ¿Por qué? Porque hay gente que hace retroalimentación sin explicarla bien. Solo cree que está mal, pero no lo sabe explicar. Se vale poner sobre la mesa, oye, no estoy entendiendo lo que me estás queriendo decir. ¿Me lo puedes volver a explicar, por favor? Es totalmente válido, sin miedo, con mucho respeto. Aceptar, filtrar y procesar. No toda la retroalimentación es válida. Ojo, hay retroalimentación malintencionada, pero hay que colocarla en el cajón correcto. Pero toda puede llegar a tener un valor, que el mensaje que te está dando esa retroalimentación y preguntarte qué parte de razón tiene esa observación o bien cómo puede hacerme mejorar. Es muy importante que te preguntes a ti mismo. Responder sin reaccionar, esto es importantísimo. No todas las preguntas o todas las retroalimentaciones tienen que tener de inmediato una reacción. Puedes responder acusando de recibido, pero no necesariamente poniendo de regreso otra cosa. Sobre todo cuando no lo sabes, cuando no lo traes claro, cuando ya te enojaste, acusa de recibido y patea el bote para un poquito más adelante cuando hayas reflexionado la situación. Te ayuda mucho a no perder los estribos, ¿sí? Que te permite agradecer la crítica, incluso si es incómoda, hay que agradecerla, y evita frases como no es cierto, eso no aplica, no me entendieron. Ojo, esas frases pueden ser agresivas para tu interlocutor. Y reformular desde el aprendizaje. ¿Qué es esto? Incorporar los ajustes con apertura, demuestra madurez profesional, ¿vale? Ustedes se han fijado seguramente en algunas sesiones que he dado que a veces hay presentaciones que estoy proyectando y que voy detectando algún detalle y lo voy corrigiendo y queda grabado en el video, sí, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque al final del día es peor que todo el mundo está viendo el error, tú también lo deberías estar viendo y en lugar de corregirlo lo dejas creyendo que nadie lo vio. No, es mejor decir, aquí hay un error, lo observo y lo corrijo, es de humanos equivocarse y no pasa nada, eso le da mayor valor a la capacidad del consultor, del asesor, de saber qué está haciendo, cómo lo está haciendo y de estar siempre en un proceso de mejora continua. Y ser capaz de decir, agradezco la observación, vamos a replantear este aspecto y lo vamos a hacer de otra manera en los próximos días, ¿vale? Un ejemplo, Rodrigo presenta su modelo de negocio de renta de bicicletas eléctricas ante un jurado. Y un evaluador dice, francamente, no veo cómo van a lograr rentabilidad. Esto parece más un hobby caro que un negocio rentable. ¡Qué fuerte! Rodrigo podría sentirse ofendido o desmoralizado, pero en lugar de ello responde, gracias por expresarlo con tanta franqueza. Justo esa fue nuestra preocupación inicial. Por eso realizamos una prueba piloto, ajustamos el modelo de precios. De hecho, en los últimos meses hemos alcanzado un punto de equilibrio operativo en 2 de nuestras 3 estaciones. El jurado cambia su actitud y Rodrigo no solo muestra preparación, sino también tolerancia a una afirmación que sonó bastante agresivo y lo hizo con seguridad. ¿Cuál es la actividad? Bueno, pues prepárense, pidan a compañeros, docentes, evaluadores que revisen su pitch y que les hagan preguntas fuertes, que les permitan ese nivel de entrenamiento, ¿vale? ¿En qué deseamos ante estas situaciones? Una actitud ante la retroalimentación de escucha activa, que agradece la retroalimentación y mantiene la apertura. Agradecer es muy importante. Esta palabra, póngala ahí con, entre comillas, asterisquito, agradecer, agradecer, agradecer. Eso va a desactivar emocionalmente muchísima de la carga
de tu interlocutor, si quieres ser realmente agresivo, y también de la tuya. Te permite decir, a ver, ya, agradezco, gracias por lo que me estás diciendo, ahora vamos a otro lado, vamos a otro camino, vamos a otra ruta, ¿vale? Capacidad de filtrar, ¿qué es esto? Identificar los aportes válidos, que es bueno, y justificar el uso o no uso de esas aportaciones. Y el nivel de ajuste o mejora, que tiene que ver con proponer cambios claros con base en lo recibido. Hay que ajustar, hay que hacerlos. Y la reflexión final, que tenga una reflexión clara, honesta y orientada al aprendizaje. Siempre en tu cierre es deseable que retomes las observaciones que te hicieron en el camino. ¿Para qué? Para que tus interlocutores identifiquen que estás tomando en cuenta sus consideraciones, que los escuchaste de manera efectiva y que eso te está permitiendo mejorar y te ayuda a un elemento importante. Ahora ustedes son parte de este proyecto porque estoy considerando las observaciones que ustedes me hicieron. Súbanse al barco. Ese es el mensaje. Hay que aprender a subir a la gente al barco para que no cargue solo con los temas negativos, sino convirtiendo aspectos en positivo. Muy bien, como siempre, les dejo al final de las láminas la bibliografía de donde se obtiene la información que ustedes revisan. Es muy importante en formato APA, buscando siempre ser lo más estrictos posible en el trabajo con la información para dar crédito al contenido de dónde viene y cómo viene. Por mi parte, les agradezco mucho, les deseo que les vaya muy bien en su proceso de evaluación con fines de certificación. Quedo a sus órdenes y nos vemos muy pronto. Mi nombre es Jaime Acevedo, me pueden seguir en mis redes como Jaime Acevedo Consultor y ahí nos vemos.